Estamos con Osvaldo Bayer, escritor, ensayista. Ustedes lo conocen, el autor de la Patagonia Rebelde, bueno, de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de la reciente reedición de Severino Di Giovanni. Estamos con el licenciado Alberto Bielakowski, que es sociólogo titular de la Cátedra de Sociología Laboral en la Universidad de Buenos Aires, con el licenciado Daniel Ximénez, que también es sociólogo laboral, docente, trabaja en los sindicatos telefónicos, la UOM de Quilmes, y con la doctora Silvia Berman, que es, bueno, por lo menos para los que hemos estado en la universidad, es parte de la historia de este país. Justamente en junio se cumplen 80 años de la reforma universitaria y Gregorio Berman fue uno de los próceres para los que estuvimos en las aulas universitarias. Los estamos celebrando en Córdoba. Los están celebrando en Córdoba. Lamentablemente no lo estamos celebrando en todo el país, como por ahí se celebra en toda América Latina, ¿no? Es una pena porque fue un movimiento trascendental que repercutió en toda América Latina. La juventud universitaria y trabajadora se alzó al impulso de la reforma universitaria desde México al sur, en todos los países. Justamente yo acabo de hablar de eso, de la repercusión latinoamericana. Estábamos pisando una obra latinoamericana y el otro que sigue, me parece que sigue vigente, Bayer, ¿no? Que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Uno de los dolores que nos quedan es de la precarización laboral, se va agregando más que quedando. Realmente, mire, en la Cátedra de Derechos Humanos, en la Facultad de Filosofía y Letras, de la cual soy titular, hemos ya realizado 2 clases las 2 semanas pasadas, una sobre el estado de los telefónicos, de los desocupados telefónicos, 20.000 desocupados, y la semana pasada hicimos sobre los ferroviarios, que ganaron la huelga del 91, pero después perdieron absolutamente todo. Y bueno, y justamente el viernes vamos a dar, justamente están ustedes 3 invitados, vamos a hacer, digamos, el análisis científico de esto, de la flexibilización, desde el punto de vista, mejor dicho, desocupación, para ser más claros, y salud mental. Yo creo que la desocupación es la peor de las violencias, es la peor de las humillaciones. Yo parte de mi vida lo paso en Alemania, un país del primer mundo, uno de los países tal vez el más desarrollado y mejor administrado de Europa, y sin embargo tiene ya 4.800.000 desocupados, es decir, un número que no pueden retrotraer, que no pueden disminuir, es mucho. Y las primeras secuelas de todo eso, después ustedes lo van a explicar muy bien en el caso argentino, pero una es el joven desocupado, que la salida es la violencia, de ahí un poco también el neonazismo en Alemania y el racismo en Alemania, también en otros países, no solamente Alemania. Y el desocupado, que es decir, que lo dejan sin trabajo después de los 45 años, que lo toma como una especie de humillación y como una especie, y es como si se sometiera, es una reacción muy diferente al joven, ¿no? Como si se sometiera a su destino, y entonces de ahí el alcoholismo en la gente desocupada de más de 45 años. Bueno, yo quería hacer esta pequeña introducción, porque acá están los entendidos en esta materia. Vamos a volver. Jiménez, él señalaba el caso de Alemania. Después vamos a entrar en las consecuencias, ¿no? Pero si nosotros tomamos la cuestión en Argentina, las diferencias en las formas y en los intentos y en los proyectos de flexibilización laboral guardan grandes distancias aún con esta situación, ¿no? Países que tienen seguro social, donde aún el tope indemnizatorio bajado, como en España, sigue siendo mayor que el actual en la Argentina. ¿Cómo lo ven desde el ángulo gremial? Yo diría que la diferencia con Alemania es fundamentalmente de grado, porque de alguna forma el problema de la desocupación responde a una política y un modelo socioeconómico que se intenta implantar en todo el mundo, con diferencias y particularidades en cada país. Pero la presión
hacia determinados objetivos que pretenden los empresarios y los gobiernos que los representan son básicamente las mismas, ¿no? Apuntan a fundamentalmente una reducción de costos mediante la flexibilización del trabajo, la reducción de la dotación de trabajadores, la reducción salarial. Yo pienso que la diferencia fundamentalmente que hay con Alemania es más que nada de grado, ¿no? O sea, ya han podido avanzar menos que acá, bueno, por distintas razones políticas e históricas, ¿no? Y por la capacidad económica que tiene la economía alemana de dar con más margen como para dar más respuesta. Llama la atención que por un lado nos comparemos con la competitividad de los países del llamado primer mundo con salarios donde el costo laboral no pasa por el costo del salario, obviamente, ¿no? Y sin embargo se estén aplicando medidas donde la única variable de ajuste desde el punto de vista de la rebaja del costo laboral sigue siendo el salario, ya en niveles muy, muy bajos. Usted, Berman, hace una relación de estos elementos. Es curioso, pero esto de la flexibilización laboral es un fenómeno contemporáneo que se da en los distintos países sin tener en cuenta el grado de desarrollo. Tanto en los países desarrollados como en los del tercer mundo, este capitalismo tardío que describen como globalización, admirándose ante la rapidez de la comunicación y de la transmisión de informaciones y de intercambios, es realmente una expresión de las más duras y complejas del capitalismo. No es simplemente solo la globalización, hay una modificación en relación con las relaciones laborales, con la forma de trabajar, con el reconocimiento de los derechos del trabajador, que hace que, bueno, esté totalmente desprotegido. Es decir, el estado del bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, había creado condiciones más o menos estables en defensa de los trabajadores. A partir de esta globalización, la situación es muy distinta. Por ejemplo, en nuestro país ha habido, del 50 al 70 no había desocupación. A partir del 70 y de los fenómenos de cambio a nivel internacional en la economía, surge este fenómeno de la precarización laboral por el cual los obreros pierden la estabilidad, ganan menos, trabajan más, muchas más horas y están mucho más desvalidos en relación. Doctora Berman, usted hace, justamente después de hacer este análisis de la falta de desempleo hasta los 70 y la posterior aumento tanto del desempleo como de la precarización, señala algunos aspectos clásicos en que se afectaban las condiciones de trabajo, la salud global de los trabajadores, es decir, los temas físicos, los temas mecánicos, los temas que tenían que ver con la contaminación, es decir, lo que uno conocía no tanto como accidentes, aunque también, sino con las enfermedades laborales clásicas. La desocupación y la precarización del ángulo de la salud mental, que es un tema que usted profundiza, ¿qué fenómenos nuevos incorpora? Evidentemente crea toda una situación de angustia, de tensión, de preocupación, de incertidumbre que afecta las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Además, las carencias, los salarios menores y la imposibilidad a veces de renovar el trabajo son situaciones que afectan muchísimo y ponen al trabajador en una situación de crisis. En una situación de suma angustia, hay circunstancias, ustedes saben, hay estudios que demuestran que hay un aumento grande de las tasas de suicidio en las épocas de desocupación y también no digo trastornos mentales, no se puede hablar de una enfermedad mental producto de la precarización, porque la enfermedad mental la hace el que puede y el que no puede sufre y recurre a otras formas de resistencia, pero no se enferma, ¿no? Pero evidentemente crea una situación de desprotección y de ansiedad y de carencias
que repercuten en el individuo y en el núcleo familiar de manera evidente. Ahora, justamente el licenciado Yalakowski publicó en la revista de psiquiatría un estudio que hicieron en el hospital de la Matanza sobre 1.363 casos. A mí me gustaría que un poco me explique estos casos de crisis familiares, los intentos de suicidio y los síndromes depresivos vinculados a la desocupación. Sí, en realidad esto es un intento de sondeo, no se puede quizá sacar de una manera tan determinística o tan directamente causal, porque lo que se indagaba en esta exploración es qué es lo que se citaba primero o cuál era la condición. Lo que los porcentajes revelan es que justamente es mucho más alta la tasa de correlativa entre intento de suicidio o depresión aguda en aquellos sectores que tienen un alto porcentaje de desocupados, ya sea que la persona esté desocupada o que en su familia haya centralmente un desocupado. Entonces, ahí vemos cómo las tasas de estos intentos y estas depresiones agudas se incrementan. Es decir, de los casos consultados, en el caso de crisis familiar, el 60% de los consultantes eran desocupados. En el caso de intento de suicidio, el 90% eran desocupados. Y en el caso de síndrome depresivo, el 100% de los consultantes era desocupado. Ahora, Bayer, yo voy a hacer una pregunta porque ambos lo señalan. Si ellos fueran, si los otros que están en la señal hablando del tema de la necesidad de la flexibilización para que tengamos mayor competitividad internacional fueran tan finos, tan estrictos y tan respetuosos de las reglas del análisis científico como son Berman y Yalakowski, estaríamos mejor, ¿vale? Porque lamentablemente se dice de manera tan mecánica que realmente la baja de los salarios va a traer, o la precarización va a traer el aumento de la competitividad argentina. Pero ellos dos señalan un tema que a mí me pareció muy interesante. Está tanto en el libro de Berman como en el artículo del licenciado, que son algunos cambios entre la vieja tradición del trabajador que denominan universal, es decir, el de la tradición que podríamos decir socialdemócrata, anarquista, comunista, las distintas formas de organización sindical, con vínculos sociales, con vínculo muy directo entre el trabajo y su realización personal, y el nuevo trabajador precarizado, como vaciado totalmente de esos vínculos sociales, ¿no? Ese fenómeno, claro. ¿Cómo lo ve, Valle? Y bueno, habría que verlo un poco en la historia, ¿no? Pensar que en 1887 los mártires de Chicago, es decir, la huelga que comienza por las 8 horas de trabajo, hace 111 años. ¿Y qué querían aquellos obreros? Aquellos obreros querían, como decían ellos, el derecho al ocio. 8 horas de trabajo para poder gozar un poco de la vida, es decir, para también poder leer, para también poder estar con la familia, para poder estar con los hijos, para hacer el amor, para conocer la naturaleza. Fíjense qué claridad esta gente que quería, bueno, y al final lo fueron logrando. Y entonces ahora estos números nos están diciendo la razón que tenían aquellos obreros, que era una especie de sanear el mundo, de darle otra característica a la sociedad. Y ahora estamos de nuevo con esos números. Volviendo al caso de Alemania, ¿no? La gran preocupación es ese disloque total. Es decir, por ejemplo, la televisión o los medios están todo el día, es decir, el consumismo, están todo el día señalándole al joven, diciéndose que se libere. Liberate ya mismo, saca un crédito en el banco tal para hacer tu departamento e independizarte de tu familia, así podés estar con tu amiga o con tu amigo, o lo que fuera. O por ejemplo la otra propaganda, comprate una Kawasaki o la moto tal o el modelo tal de auto y todo lo demás, y resulta que termina el trabajo, se recibe del oficio y no tiene trabajo.
y se siente absolutamente defraudado y no puede cobrar el seguro porque recién el seguro tiene que demostrar haber trabajado 13 meses, dice la ley. De manera que se siente absolutamente vacío y lo siente como una burla, porque, por ejemplo, la ley dice que si los padres, la obligación es que si él no puede conseguir trabajo, lo tienen que mantener los padres. Y si no lo mantienen los padres, la ley dice que lo tienen que mantener los abuelos, cosa que realmente es una burla para el joven al cual todo el día la televisión le está diciendo que se libere, ¿no? Que consuma. Ahora, Berman, él reivindicaba el derecho al ocio, ¿no? Usted justamente en el libro tiene una frase de Bertrand Russell donde reflexiona acerca de que nos educaron en el trabajo, ahora viene el derecho al ocio y lo reivindica. Pero ¿cuál es la relación entre no derecho, el castigo del ocio del desocupado y las jornadas de 12, 14, 16 horas que generan todo ese clima de fatiga, por supuesto de falla, el caso de los obreros de la construcción, del cual acabamos de tener un caso? ¿Cómo es esa contradicción? Sí. Esto nos retrotrae a la época precapitalista. La lucha de los trabajadores, a las que hace referencia Osvaldo, evidentemente significó la posibilidad de defender sus derechos y de asumir una forma de trabajo mucho más humana de lo que era antes, que eran de 18, 20, 22 horas de trabajo en la época precapitalista. Todo esto no solo produce tensiones, problemas, depresiones, aumenta la tasa de suicidios, sino que también otra manifestación son los accidentes. Justamente estos 6 albañiles que se cayeron en el montacargas hace una semana acá en Buenos Aires. Un accidente terrible. Hay un estudio realizado en Villa Constitución, en la fábrica Metcom, por el gremio, por el sindicato, que compara 2 grupos de trabajadores. Uno, el que tiene trabajo precario, el que no está nombrado, y otros los que son, desde hace mucho, están en la planta y tienen los derechos reconocidos. La relación de accidentes es de 5-1. Por 5 accidentes que tienen los que trabajan flexibilizados, en relación con un accidente en los que no están estables. Ahora vamos a seguir conversando de los temas con los 4. Vamos a nuestra mesa de análisis económico, el debate en la Alianza acerca de estos mismos temas, flexibilización, política de empleo, con Héctor Valle, que fue uno de los protagonistas esta semana del debate, y esperamos sus preguntas para seguir charlando con nuestros invitados sobre la precarización y la salud de los trabajadores. Seguimos con Política en Acción. Les acercamos algunas de las preguntas que van llegando y seguimos conversando. Por ahí algunas podemos responderlas. Víctor de Barracas, para los invitados, desea saber si existe una estadística sobre las personas profesionales desocupadas y sobre personas no profesionales desocupadas. Podrían indicar el porcentaje de la población que representa. De Avellaneda, quisiera que la doctora Berman comentara la actividad proselitista que llevó a cabo en el Policlínico de Avellaneda. Elba, Plaza San Martín, es arquitecta, experta en arte, musicóloga, habla 3 idiomas, posee conocimiento de computación y no consigue trabajo. Hoy los trabajos se consiguen por contactos políticos y mayormente se dan a los ineptos. Se va del país en un mes porque no consigue trabajo, felicita el programa. Juan Carlos de Flores, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Berman y pienso que es el tema que debería tomar conciencia nuestros gobernantes. Silvia de Linier, asistente social, según mi experiencia, la desocupación de los pobres tiene una gran incidencia en los casos de violencia, suicidio y depresión que se ven en los jóvenes. Elsa de Lanús, ¿qué contención se les puede dar a los jóvenes que egresan del secundario si no consiguen trabajo? Algo que se planteó. ¿Cómo hacerle frente desde un humilde hogar a los que los medios de comunicación le ofrecen a los jóvenes para su liberación? Vaya, si lo hubiera anticipado, no hubiera salido mejor. Esteban de Barracas, creo que habría que implementar la reforma como lo hacen los franceses, menos horas de trabajo y mayores salarios. Y por otro lado, quisiera que alguien de la mesa
comentar el gran negociado que implementaron las ART, que llegan a pagarle a las viudas del caso de los 6 operarios indemnizaciones de vergüenza, así 200, 120 pesos por mes. Ana de Floresta, tengo un hijo de 21 años, estudiante de Derecho, y realmente a veces siento que el país que le hemos legado es francamente desmoralizador. Sinceramente, ¿cómo puedo darle un mensaje de esperanza a alguien que piensa? ¿Cómo incentivo a alguien que antes de ingresar en la actividad socioeconómica del país ya está excluido? Bueno, hay otras. Pero me quería agregar algo, Viracoski. Sí, que este problema no puede pensarse en términos aislados. Yo capto como una ilusión. Si hay crecimiento puede haber trabajo. Si pensamos el trabajo de esta manera va a haber empleo. Yo creo que esa figura formal del trabajador en relación de dependencia ha caído, y creo con algún pesimismo que es una figura muy difícil de recuperar. Bueno, una de sus conclusiones es que el concepto de trabajo en relación de dependencia ha cambiado con lo que se llama la posmodernidad, ¿no? Exactamente. La posmodernidad trae otro nuevo significado para el trabajo, porque hay tendencias muy claras que naturalmente llevan a el ahorro del trabajo y por el otro lado a incrementos de trabajo. O sea, sobreocupación y desocupación son dos polos bastante unidos en esta mirada de transición. Pero lo que me parece es que hay que prever una disminución creciente del trabajo y del empleo como perspectiva a proyectar. Que no se puede pensar... Sí, el concepto de trabajo estable por tiempo indeterminado. O de vuelta a pleno empleo. Me parece que esto es muy difícil con las nuevas tecnologías, es muy difícil por las nuevas formas de contratación, por las nuevas formas de acumulación del capital. Esto va a ser muy difícil. O sea que el trabajo todo va a haber que repensarlo. Hay que pensar, así como antes se pensaba en distribuir recursos, y aún se debe seguir pensando, ahora se añade a la distribución o redistribución del trabajo y del empleo. Si uno piensa que este escenario es tal cual se está proyectando. Sí, de todas maneras es muy difícil pensar la posibilidad de desarrollo de empleo más estable o menos estable con una concentración de la riqueza como la que se ha dado en el último periodo, donde la porción de los asalariados en la renta está en el 24-25%. Bueno, a propósito, nosotros estuvimos no hace tanto, pero sí hace algún tiempo en Chile, y un poco las conclusiones eran la formalización de la informalidad. O sea, se extiende estas formas de informalidad y se regulan como antes se regulaban los derechos, la protección del trabajador. Ahora pasan a ocupar las formas flexibles y con grandes proporciones de desamparo del trabajador, como dijo la doctora. Yo tendría un pequeño matiz, ¿no? A De ver, diferencia, no tan pequeño. Pero a mí me parece un poco peligroso hablar de tendencias naturales, ¿no? Yo creo que, claro, que en realidad las características que está asumido el trabajo hoy en día es el resultado de los intereses de un sector de la sociedad, que son los empresarios, que es el capital. Al capital le conviene todo esto y de alguna forma son ellos los que han impuesto estos cambios que estamos viviendo. Claro. Yo creo que en realidad si el trabajo se ha precarizado, si hemos perdido un montón de derechos y estabilidad del trabajo, ha sido porque en esta transformación había un gran ausente, que han sido los trabajadores y sus organizaciones representativas, que por incapacidad o por limitación o por lo que sea, no han sabido contraponer o contrapesar las tendencias que han impuesto el capital en sus necesidades. Yo le tomo un caso concreto, que tomando lo que él dice, usted trabaja con la UOM de Quilmes, concretamente. La UOM es uno de los casos de gremios que mayor ha reducido su matrícula y sus trabajadores reales. ¿De qué manera se vincula eso? Ya no a la falta de respuesta de la organización sindical, sino a los cambios reales que se operaron en la economía y cómo se revierte eso desde el punto de vista de una más eficaz defensa de esos derechos. No, obviamente invertir la tendencia que ha tenido hasta ahora la transformación económica no puede ser obra de un solo sindicato y menos de una seccional. En todo caso será la actitud, las acciones que desplieguen los trabajadores en general y sus organizaciones centrales las que pueden revertir esta situación, inclusive con cambios políticos. Esto no pasa solo por el nivel del sindicalismo, ¿no? Pero a mí me parece importante tener claro esto y aparte tener en cuenta también las contradicciones que hay acá, que de alguna forma le ponen límite a este proceso. Porque si fuera por el capital, llevaría la flexibilización a sus extremos, ¿no?
Por ejemplo, una de las formas de flexibilización que están tratando de imponer es esta de no poner límites a la jornada diaria, para poder adecuar las jornadas de trabajo de acuerdo a las demandas de producción que tiene una empresa. Es decir, llevándolo a un extremo, si en un mes tiene mucha producción, mucha demanda, ¿no? Trabajar a pleno, día y noche, y si un mes no tiene demandas, no trabajar. El problema es que eso choca contra una realidad, contra un límite que es que los trabajadores son seres humanos, y los seres humanos tienen una flexibilidad hasta un punto. Ellos necesitan comer todos los días, necesitan dormir todos los días, necesitan despertarse todos los días. No pueden tener un trabajador que trabaje sin parar un mes y que después duerma durante un mes, o que cobre sueldos durante un mes y no cobre sueldos durante otro mes. Esos límites son los que van a poner un freno, y están poniendo un freno en la realidad, porque los trabajadores están soportando y haciendo un montón de concesiones en aras de seguir trabajando, pero hasta cierto punto, ¿no? Y en ese límite es donde se va a empezar a revertir la situación. O sea, donde los trabajadores van a empezar a plantear frenos y alternativas y otras salidas que no solo contemplen el interés del capital, sino también el interés humano de los trabajadores, que son la mayoría de la población. Y lo cierto es que a medida que disminuyen los ingresos de los trabajadores y se crean condiciones de trabajo más penosas, aumenta la prosperidad y los ingresos de los sectores productores, de los empresarios que están en gran prosperidad en este momento en nuestro país. Pero todo esto de la flexibilización laboral se usa justamente para disminuir también los salarios. Ustedes saben, tenemos en este momento un 14% de desocupación y un 15% de subocupación en el país. Esos subocupados son trabajadores precarios. Es decir, ha habido un aumento del 85%, un crecimiento del empleo de un 85%, pero de lo cual el gobierno está muy orgulloso, pero son contratos inestables, es trabajo flexibilizado, no aumenta el trabajo estable y al cual tenemos que propender. Lo cierto es que toda esta situación no es solo en nuestro país, sino se da en muchas otras partes, en Europa también, y por eso los intelectuales y los políticos franceses, italianos, etcétera, se alzan contra el pensamiento único de la flexibilización, de la globalización. Y el gobierno francés acaba de aprobar ahora un nuevo horario de trabajo, reduciendo las horas de trabajo para que puedan ingresar más trabajadores a las fábricas y a distintas actividades. Yo creo que tenemos que integrarnos a esta lucha contra el pensamiento único, a esta idealización alrededor de la globalización que causa mucho daño a la mayoría de nuestro pueblo y enriquece a los que ya son ricos. Sí, yo creo que hay que volver, la palabra del futuro es la palabra regulación y no desregulación. Claro. Esta palabra desregulación que hizo famosa el señor Cavallo acá, la única forma, y además los poderes económicos tendrían que aprender de la historia, ¿no? Hubo un conservador muy inteligente que fue Bismarck en Alemania, que él dijo, para que los poderes económicos puedan seguir gozando de lo que están obteniendo, es decir, es necesario darle a los trabajadores nuevas leyes, ¿no? Y creó esto ya a fines del siglo pasado, creó lo de el seguro de desocupación y el seguro social también. Eso eran, digamos, conservadores inteligentes, y no estos que despojan absolutamente de todo. Yo creo que si no quieren que ocurra lo de Indonesia, donde la gente sin armas, sin nada, salió a la calle a protestar, después que este señor Suharto es uno de los dictadores más severos que hubo en la historia de Indonesia, salió a la calle, y además que le dio el consumismo, ¿no? Pero cuando realmente se sintieron humillados, han salido a la calle y han recurrido por empezar a las piedras, y voltearon a este dictador de 30 años. Así que, bueno, es urgente que se pongan a pensar, y ojalá que en el futuro Naciones Unidas, a los cuales sus estadísticas hay que realmente tenerlas muy, muy en cuenta,
porque son muy verdaderas, Naciones Unidas se dé cuenta que, dado los mercados regionales que se han creado, comience a discutir un sistema universal económico de regulación que permita vivir a todos los pueblos del primer y tercer mundo con cierta dignidad. Sí, aunque vamos a enfrentar varias dificultades. Ah, no, por supuesto. Quiero decir que en órdenes, bueno, primero en el orden tecnológico, es decir, cómo este orden tecnológico acumula en sí mismo y quién es el que distribuye este orden tecnológico y sobre todo qué países, por un lado. Por el otro lado, cuestiones de la cultura. Esta cultura del consumismo, del individualismo, que están introyectados no solo en las clases superiores, sino en las que otrora llamábamos las clases de trabajadores. Entonces, esta es una introyección real. Digamos, la gente aspira a determinadas cosas que para conseguirlas tiene muchísimas dificultades y entre ellos se incluye la violencia, o las implosiones, o la frustración. Y la frustración no siempre conduce a una concepción de regulación o de alternativa del proyecto. Le quiero hacer la pregunta yo. Hay una parte de su libro donde, por otra parte, lo recomiendo como lectura porque es uno de los pocos casos donde el tema de los trabajadores está analizado de una manera global, y usted habla mucho de los otros temas latinoamericanos, donde en general se ve el caso de los sectores más pobres, marginados, indígenas, un análisis desde el punto de vista de las consecuencias dentro de lo que es la clase obrera y trabajadores en general, no es muy habitual con este nivel. Pero usted ahí hace una crítica al libro de Vivian Forrester del horror económico. Lo hace desde el punto de vista ideológico, no es eso lo que le pido. Sí me interesaría una reflexión suya sobre algo que me parece que sí es justo, que es esta reflexión de que hay algo peor que no ser explotado, que es algo peor que ser explotado, que es no ser explotado, y sobre todo el miedo a perder el trabajo. ¿Qué consecuencias tiene en un trabajador con la cultura del trabajo que ha tenido la Argentina históricamente, el miedo a perder el trabajo? Es realmente una situación muy penosa y que no puede resolverse en soledad. Es decir, los que están en una situación crítica tienen que unirse, tienen que incrementar su conciencia y encontrar vías de acción y de lucha para tratar de modificar esta situación. Si uno se mantiene pasivo y ausente de la situación general, evidentemente las consecuencias sí pueden ser dramáticas. Pero yo quería decir que no todas son pálidas, ¿eh? Ah, bueno. Hay ejemplos, hay cosas de capacidad de lucha, de reacción de la gente, a pesar de vivir en condiciones muy penosas y muy terribles, que permiten que las sobrelleven y las contrarresten. Estoy pensando, por ejemplo, yo hablo en mi libro de las costureras de México, de la Ciudad de México, que durante el terremoto trabajaban en una cantidad de talleres en el mismo centro de la ciudad en condiciones inhumanas y de las cuales muchas no pudieron escapar, quedaron adentro y las compañeras de fuera se movilizaron y se enloquecieron y lograron al fin llegar hasta donde estaban ellas y auxiliarlas y ayudarlas. No todas se salvaron, pero una buena proporción sí. La experiencia vivida por estas trabajadoras dio origen a un gremio, un sindicato, que hasta entonces no habían tenido, el sindicato de las costureras del centro de México, que desde entonces lucha y defiende las condiciones de vida y de trabajo y los horarios que deben ser respetados. Otro caso es uno que yo tengo cerca de donde yo trabajo. ¿Me va a contar el de las cirujas? El de las cirujas, claro. Hay un grupo de cirujas, un barrio de cirujas, de unos 400 miembros que están dirigidos por una mujer muy activa, muy capaz, que hizo un congreso internacional de cirujas, al que asistieron representantes de los países limítrofes y que están también actuando, trabajando y enfrentando la descalificación que significa ser cirujas. La chinina, como se llama la jefa, dice, nos dicen sucios y abandonados. No somos sucios porque recogemos la basura. No somos abandonados porque cuidamos la naturaleza y le ponemos abono
que producen nuestros caballos. ¿Qué quieren de nosotros? Estamos trabajando y haciendo una tarea importante. Gracias, Silvia. Tenemos los últimos 30 segundos para los 3 que quedan. Una reflexión final. No, me daba un poco la impresión de cómo encaramos el tema, que hablamos un poco separadamente el problema de la desocupación y el problema de la precarización. Yo creo que es fundamental tener en claro que en realidad es un solo problema. El problema acá no es si no conseguimos trabajo o si hay gente que está precarizada. Acá el problema es el del trabajo y el del empleo en general. Es un problema que nos afecta a todos, en el que todos somos perjudicados y que se retroalimenta como un círculo vicioso. Si la gente que trabaja más horas y acepta cualquier condición, fomenta la desocupación, ¿no? Al aumentar la desocupación, hace que la gente que está trabajando esté en peores condiciones. Y así es un círculo que no termina nunca. Yo creo que el problema de fondo es ese, y creo que la tarea de revertir pasa fundamentalmente por los trabajadores que empiecen a plantear alternativas. Aquí dieron algunos ejemplos, yo quería dar otro ejemplo muy importante porque es internacional, que es el de la empresa Nike, ¿no? Que es una gran empresa, no es una empresa precaria, no es un pequeño taller, es una empresa multinacional de gran importancia, que usaba trabajo semiesclavo y de niños en los países del sudeste asiático para bajar los salarios de los trabajadores de la misma empresa en los países centrales. Y ha habido toda una campaña internacional que ha obligado, después de que, a pesar de que la empresa se hizo la dictadura durante mucho tiempo, los ha obligado a reconocer que las condiciones de trabajo en las que estaban no eran correctas, se ha comprometido a mejorar las condiciones de trabajo y ha tendido a elevar las condiciones de los trabajadores de los países del sudeste asiático. Que creo que ese es el camino. No seguir bajando para acomodarnos al que está más abajo, sino tratar de entre todos subir las condiciones laborales. Es el que menos había que hablar, así que cerró él, lo lamento yo tengo mucho. Que contestar a algo que me dijeron y que me olvidé. No tiene importancia. Lo del Hospital Avellaneda. Todos sabemos que usted tiene una trayectoria militancia, no es un insulto tener una trayectoria militancia. Eduardo de Wilde, Miguel de Flores, Pablo de Quilmes, Natalio de Floresta. Bueno, a todos ustedes les estoy agradeciendo que hayan estado con nosotros, que hayamos iniciado esta conversación. Bayer me muestra que fue una exposición que se hizo en la CTA sobre desocupación. Son artistas plásticos argentinos, un libro hermoso, se los recomiendo. Pero nos tenemos que ir. Y agradecemos a Política en Acción esta gentil invitación tan grata y tan... Cerró nomás, Silvia. Bueno, hasta el miércoles que viene a las 23 horas. Mi nombre es Alberto Nadra y los espero.